Perdón la demora, había que conectar todos así los compañeros que están en el Zoom. ¿Se escucha bien desde el Zoom? Sí. A ver si alguien puede decir. Sí, sí. Sí, mira. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con, esta sería como la segunda parte, por así decirlo, o la continuación del teórico pasado, ¿sí? En el que vimos el proceso de replicación, ¿sí? Vimos cómo era este proceso, qué características tenía, cómo estaba gobernado y qué proteínas participaban del mecanismo de replicación y algunos puntos de control de este proceso de replicación, en qué fase del ciclo ocurría. Habíamos hablado de que los complejos prereplicativos se formaban en G1, pero la replicación en sí, la síntesis de ADN, ocurría en qué fase. En S. Muy bien. Y también hablamos un poco de algo, qué pasaba o qué podía pasar si se cometía algún error durante este proceso de replicación, y someramente hablamos de un mecanismo que era el que tenía la propia ADN polimerasa para corregir errores. Hoy vamos a entrar un poco más en estos conceptos, ¿sí? En sistemas de corrección y reparación de errores, ¿sí? Acá tenemos resumidas las características de la replicación. Esto lo vimos toda la clase pasada, que era semiconservativa, que ocurría en sentido 5' 3', que comenzaba en un origen de replicación, y si era eucariota íbamos a tener varios orígenes de replicación, por lo menos entre 20 y 80 por cromosoma, y bueno, cada cromosoma iba a tener varios orígenes de replicación formando estas unidades de replicación, mientras que las procariotas iban a tener un único origen de replicación, y que esa replicación comenzaba en un origen y que se formaba la burbuja de replicación que contenía dos horquillas de replicación que se desplazaban sobre la hebra a sintetizar en sentidos opuestos, ¿sí? Por eso se dice que es bidireccional. Vimos que algunos puntos de este proceso, ocurrían con gasto de energía, entendiendo como gasto de energía la hidrólisis de ATP, pero que no todas las enzimas consumían ATP para el paso que ellos catalizaban, que este complejo multienzimático que estaba a cargo de la replicación era el replicosoma, ¿sí? Vimos todas las proteínas que formaban parte. Y hoy nos vamos a centrar en ver cómo esa replicación ocurre de alguna manera sin errores, o si ocurre un error, qué estrategias tiene la célula para corregir ese error. ¿Por qué es importante que no haya error desde el punto de vista de la fisiología celular? ¿Sí? ¿Qué les parece que es importante que no haya errores durante el proceso de replicación? Por un lado, no quiero perder información, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si es, no sé, una parte de una secuencia que codifica un dominio de una proteína, podría estar perdiendo un dominio proteico, ¿sí? Pero más allá de lo estructural, es importante desde el punto de vista funcional, en el sentido de que si yo pierdo información, no tengo esa proteína, esa célula va a estar funcionando mal. Entonces, tener errores, acumular errores, o perder información, o tener errores en zonas reguladoras, más allá de las codificantes también, eso puede llevar a que la célula deje de funcionar correctamente, y de acumulación de errores, ustedes ya lo saben, trae como consecuencia, por ejemplo, un tumor, ¿sí? Eso lo van a ver más adelante en el teórico de cáncer, ¿sí? Entonces, desde el punto, más allá de lo obvio que es que voy a tener proteínas mutadas, puedo desregular el ciclo. Si yo tengo una mutación en una zona reguladora de, por ejemplo, el ciclo celular, esa célula puede dividirse, y esa mutación implica una ganancia de función, puede ser que se divida mucho esa célula y empezar a formar un tumor, ¿sí? Entonces es importante que no haya errores. El primer mecanismo que vamos a hablar es uno que ustedes lo conocen, algo hablaron allá en el taller número 1 de biología, que es el mecanismo. En realidad acá no estamos reparando errores, sino lo que estamos haciendo es evitando perder información contenida en el ADN, que es gracias a la acción de una enzima que se llama telomerasa. Ahora vamos a verlo un poquito más. Después vamos a ver si propiamente los mecanismos de corrección y reparación de errores, que algunos van a poder o llevarse a cabo durante el proceso de replicación,
¿sí? Mientras se está copiando, ahí hay un punto de corrección, y otros que pueden llegar a ocurrir incluso después. Una vez que ya tengo toda la hebra, se chequea de que esté copiado correctamente y ahí va a haber mecanismos para corregir esos errores en la secuencia nucleotídica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar por la primera, que es la mediada o el mecanismo mediado por la telomerasa. Acá tenemos un esquema de un cromosoma. Acá vamos a marcar un primer, no sé si decirlo error, pero tengan cuidado porque el proceso de réplica, este dibujito, digamos, del cromosoma es solo para que ustedes veamos la estructura del cromosoma y dónde se encuentran los telómeros, ¿sí? Fíjense que los telómeros se encuentran en los extremos justamente de los cromosomas. ¿Por qué? Porque son secuencias repetitivas que van a proteger a la secuencia de ADN de ese cromosoma, ¿sí? Pero recuerden que este cromosoma, tal como lo vemos acá, el cromosoma hipercondensado con forma de X, que ya tiene su ADN duplicado, lo voy a ver solo en la metafase, ¿sí? Es un cromosoma mitótico. Entonces, nosotros durante el proceso de replicación solo voy a tener una hebra. Justamente gracias a la replicación es que obtengo las 2 hebras de ADN, pero de todas maneras incluso está descondensado, no está empaquetado como está en este dibujo. Bueno, entonces, ¿qué son los telómeros? Los telómeros ya ustedes lo vieron en el teórico, creo que lo dio la doctora Florencia Albertoni Borghese, si no me equivoco. Vieron la estructura del ADN y vieron que los telómeros están en los extremos de los cromosomas. Ahora, fíjense, acá en esta imagen tenemos en azul lo que serían las hebras parentales y en rojo las que se están sintetizando de nuevo. Repasando de nuevo, ¿no? Serían que se están sintetizando en este momento. Repasando tenemos, esta sería la hebra, la que estoy marcando con el mouse sería la hebra conductora o continua, que se sintetiza de manera continua, y la otra sería la hebra rezagada, la que se sintetizaba en fragmentos de Okazaki, que después se iban a unir gracias a la presencia de las ADN ligadas. Ahora bien, si estas hebras parentales, acá estaría la horquilla de replicación, ¿sí? Y acá estaría, por ejemplo, la helicasa que va separando las hebras parentales. Cuando la hebra continua se va a poder sintetizar utilizando como molde esta hebra parental que está acá abajo azul y se va a sintetizar completa hasta el extremo del cromosoma. Pero la hebra rezagada, el problema que tenemos, ¿se acuerdan que los cebadores o primers que se usaban para elongar y copiar las cadenas eran mixtos, eran RNA-DNA, ¿sí? Entonces, primero tendría que ubicarse el cebador bien en el extremo, ¿no? Se tendría que sintetizar un cebador bien en el extremo. Y ahora, cuando este cebador se degrade para ser reemplazado por ADN, va a ocurrir que este va a ser fácil, este gap se va a poder llenar. ¿Por qué? Porque el fragmento de Okazaki anterior va a aportar el oxidrilo para que la polimerasa pueda copiar y la ligasa haga la unión de todos estos fragmentitos. Pero en esta hebra, esta zona que va a ser degradado, ese pedacito de ARN que va a ser degradado, no va a poder ser completado por ninguna DNA polimerasa. ¿Por qué? Porque no va a tener el ADN polimerasa en este punto, no va a tener un oxidrilo 3' disponible para poder sumar los nucleótidos, ¿sí? Entonces, todos ven que ahí va a quedar un gap, un espacio, con pérdida, que no se va a poder copiar y va a haber pérdida de información. Entonces, si ese espacio no se puede completar y se pierde información, eso es lo que uno conoce con el tiempo, que se van acortando los telómeros. Bueno, pero si este proceso sigue, se va a ir acortando el cromosoma y se va a ir perdiendo información en el cromosoma, ¿sí? Entonces, para eso existe esta enzima, que es una telomerasa, que lo tenemos, que se llama telomerasa, que en realidad es una ribonucleoproteína. ¿Por qué? Porque tiene una parte que es proteica, ¿sí? Que serían estas que están representadas con estas pelotitas que están acá. Y tiene una parte que es de ARN, ¿sí? Y esta porción de ARN tiene una zona en particular de la secuencia que se va a utilizar como templado para poder elongar el extremo del cromosoma,
¿sí? Que es esto que está pintadito acá en rojo que dice templado. Es el que se va a utilizar como templado para poder elongar el extremo del cromosoma, ¿sí? Entonces, fíjense que utilizando este templado que es de ARN, esta enzima va a sintetizar ADN. Por lo tanto, por definición, esta telomerasa es una retrotranscriptasa, ¿sí? Nada, para que lo piensen, porque por ahí uno no lo hace visible. Entonces, fíjense, acá tenemos el extremo del cromosoma que queda más larguito, el extremo que no se puede completar, ¿sí? Y va a venir esta telomerasa que tiene su templado de ARN que estará acá representado en verdecito, y una parte de ese templado se va a utilizar para hibridar con el extremo 3' del cromosoma parental, ¿sí? Y la otra parte la va a utilizar como molde para poder ir introduciendo nuevos nucleótidos y elongar esta cadena, ¿sí? De esta manera se van a ir generando distintas secuencias, o sea, varios va a pegar, por eso se dice que son secuencias en tándem, ¿sí? Que se van a pegar muchas secuencias para elongar el extremo del cromosoma, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una línea representando, este sería el extremo de la hebra parental y fíjense todo lo que va a crecer, ¿sí? Igual esto es una representación, pero va a crecer hasta poder completar el fragmentito que no había podido copiar, ¿sí? Ahora bien, si yo miro la estructura final que voy a obtener acá, lo que veo es que tengo incluso como una colita, una cadenita más larga, ¿sí? Esa cadenita es sintetizada adrede, a propósito, para proteger el extremo del cromosoma, ¿sí? Esta colita que está acá representada en rojo, va a plegarse sobre sí misma esta hebra y va a generar, ahora lo vamos a ver en la próxima diapo, como un loop que se llama loop T, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ver en la próxima diapo, para proteger y servir, por eso puse este gladiador acá, de escudo protector del extremo del cromosoma para que no sea, por ejemplo, degradado por acción de exonucleasas, ¿sí? Y ahora vamos a ver en la diapo que viene, no, en la otra vamos a ver bien cómo es ese extremo y vamos a ver que incluso es un extremo que se llama sheltering por escudo y no está el ADN desnudo, sino que está acompañado de un conjunto de proteínas. Lo que les quería traer acá es que, fíjense, el descubrimiento de esta telomerasa le ganó el premio Nobel a estos 3 investigadores, ¿sí? En el año 2009 ganaron el premio, como dice ahí, el premio Nobel en Fisiología y Medicina, justamente por el descubrimiento de la telomerasa y cómo esta telomerasa protege los extremos del cromosoma gracias a elongar los telómeros. Y bueno, ellos hicieron una serie de experimentos en los que vieron que trabajando con ratones knockout para la telomerasa, ¿sí? O sea que esos ratones no tenían una telomerasa funcional, vieron que más o menos entre 2 y 3 generaciones los ratones estaban, digamos, se los veía bien. Pero a partir de la tercera generación empezaron a empezaron a observar el acortamiento de los cromosomas, vieron pérdida de los cromosomas o unión de cromosomas unos con otros o translocaciones, ¿sí? Y empezaron a no poder tener descendencia hasta la 5ª generación en donde los ratones no podían reproducir, ¿sí? Y eso se debió mucho a la inestabilidad de su información genética, además de que tenían otros problemas fisiológicos, ¿sí? Bueno, entonces, lo que les decía, acá tenemos una microscopía electrónica, esta es una foto en donde está el ADN, justamente el ADN desnudo de este loop que yo les conté que se genera. Entonces, fíjense que acá tenemos las repeticiones, cada uno de estos cuadraditos son las repeticiones en tándem que les digo de los telómeros, y este extremo que sobresale se pliega sobre sí mismo y forma una estructura por hibridación como son secuencias repetitivas, hay complementariedad de bases, entonces se forma esta estructura que es mantenida gracias a la presencia de un gran conjunto de proteínas,
¿sí? Que yo no les voy a pedir que se sepan todas estas proteínas, pero sí que sepan que el extremo de los cromosomas, este telómero no es que está el ADN así libre, sino asociado a proteínas formando esta especie de loop T, como se llama ahí, que es un escudo protector para evitar la degradación de los telómeros, ¿sí? Bueno, ahora, este concepto del acortamiento de los telómeros, ustedes lo vieron en el taller 1 con el concepto de senescencia replicativa, ¿sí? Las células, cuando comienzan a cortar sus telómeros en sucesivas generaciones, lo que ocurre es que entran en un proceso que se llama senescencia replicativa. ¿Esas células están vivas o están muertas? Vivas, muy bien. Las células están vivas. Lo que no pueden es dividirse, ¿sí? Entonces, ya lo van a, algo deben haber visto en el taller con sus docentes, que acá tenemos representada una célula, como dice ahí, joven, que tiene sus telómeros normales, tiene especie de sheltering en el extremo del cromosoma, protegiendo toda la información genética. Cuando comienza a cortarse el telómero, este loop ya no se puede generar, ¿sí? Entonces, van a ver, esto lo traigo acá simplemente para empezar a introducirles el concepto, pero lo van a ver en detalle en las dos clases que vienen, cuando vean ciclo celular. Cuando hay alteraciones o mutaciones, ¿sí? en la secuencia del ADN, se activa una cascada de señalización, en realidad son varias cascadas gobernadas por dos proteínas que se llaman ATM y ATR, que el punto final de esas cascadas es la activación de una proteína que se llama P53, que alguna vez la deben haber escuchado hablar. Esta P53 se la considera el guardián del genoma, justamente porque, primero, por un lado, lo primero que hace es actuar como, primero, aumenta su expresión, ¿sí? Cuando se activa la vía ATM-ATR, en realidad esa proteína se estabiliza, no se degrada y entonces tengo más proteína. Esa proteína va a actuar en un montón de puntos del control, regulando el control del ciclo celular, pero en particular, hola, ¿cómo están? Pero en particular va a aumentar la expresión de proteínas que arrestan el ciclo, como puede ser P21, ¿sí? Esto lo van a ver bien en detalle en control del ciclo celular, ¿sí? Y un poco también en el taller 3, ¿sí? Perdón, en el 4, en el taller 4, el taller que viene. No, en el 3, estoy bien, en el 3. Entonces, ¿qué les decía? Entonces, cuando se activan estas vías ATM-ATR y hay un aumento de P53, se va a restar el ciclo. En ese momento yo estoy en un estado de senescencia replicativa, ¿sí? Se arrestó el ciclo, la célula no se va a dividir, las células están senescentes. Y si aún así continúa el acortamiento de los cromosomas, se exponen los cromosomas, queda el ADN desnudo porque se van perdiendo estas proteínas, incluso suele ocurrir que hay interacción de las puntas de los cromosomas de unos con otros, a veces se asocian, se pierden fragmentos de ADN, obviamente se pierde información, y entonces ahí la célula entra en lo que se denomina una etapa de crisis, ¿sí? Que sería, esto mismo lo tenemos representado acá. Tenemos el cromosoma normal, se empiezan a cortar los telómeros, y la célula entra en senescencia replicativa. Si por algún motivo los cromosomas continúan dañándose y se pierde esta senescencia, se escapa de esta senescencia replicativa, la célula entra en crisis. Cuando entra en crisis, se activarán más vías de señalización, sobre todo las asociadas a la apoptosis, a la muerte celular programada. Y eso sería lo ideal para nuestras células, que nuestras células puedan activar la apoptosis y mueran. Porque va a ser, si para esa célula no va a ser lo más sano, porque obviamente va a morir, pero sí para nuestros tejidos, ¿sí? Porque si aún así logran escapar los mecanismos de control del ciclo y los mecanismos de activación de la apoptosis, el problema que vamos a tener es que vamos a estar en presencia de una célula tumoral, de una célula que va a poder generar cáncer, ¿sí? Un tipo de tumor. Con todo lo que eso implica, que es lo que está una célula maligna, que está transformada genéticamente, ¿sí? Bueno,
Esto obviamente no está en los libros, les dejé acá la bibliografía, pero con que sepan esos conceptos estamos bien, ¿sí? Pero bueno, al que le interesa les pongo de dónde fuimos sacando estas imágenes, ¿sí? Bueno, entonces, el primer mecanismo que vimos es el de la telomerasa para evitar la pérdida de información. Ahora vamos a retomar un mecanismo que es el de corrección de errores durante la replicación. En realidad ustedes saben que el ADN puede acumular mutaciones, ¿sí?, a lo largo de la vida, no solo durante el proceso de replicación, ¿sí?, que hay una alta inestabilidad y que puede cometer errores si esa ADN polimerasa la va copiando, o incluso la propia vida de la célula, porque agentes, como les muestra ahí como ejemplo, radiación ionizante, la luz, rayos X, la luz UV, me expongo al sol, ¿sí? Con, no sé, por ejemplo, como dice, hay agentes genotóxicos, cosas que yo como, que consumo, la vida estresante, los radicales libres, producto del metabolismo nuestro cuando estamos en condiciones estresantes, ¿sí? Todo eso puede generar mutaciones en el ADN. Y esas mutaciones pueden ocurrir. Primero pueden ser silenciosas. Puede ocurrir una mutación, pero se cambia un nucleótido por otro que en definitiva va a terminar codificando el mismo aminoácido, entonces esa proteína no se va a ver alterada. Pueden ocurrir mutaciones en zonas que son no codificantes, entonces no me va a terminar afectando la fisiología o la vida de la célula. Sí, pero también pueden ocurrir mutaciones en regiones codificantes, generar mutaciones y obtener proteínas defectuosas, o pueden ocurrir mutaciones en zonas reguladoras, por ejemplo, de la expresión génica y aumentar la expresión de un gen o disminuir la expresión de un gen, de acuerdo a si, por ejemplo, el aumento de la expresión de un gen que favorece la proliferación va a ser un detractor para esa célula, ¿sí? O la pérdida de la función de, por ejemplo, la P53, que es una proteína guardiana del genoma, ¿sí?, que va a detectar los errores, eso puede incurrir en obtener una célula transformada y que sea maligna, ¿sí? Bueno, entonces, todas estas mutaciones del ADN, como les muestra ahí, esto está relacionado, el ADN puede sufrir, a mí me impactó cuando vi este número, hasta 1.000.000 de mutaciones por día puedo ir obteniendo, puede ir sufriendo mis células, ¿sí? Me pareció una barbaridad. Bueno, pero entonces por suerte la célula tiene mecanismos para escapar de estos errores. Uno, que es el que ya vimos la clase pasada, era el propio de la ADN polimerasa, que tenía esta actividad o la corrección exonucleotídica de prueba, como dice ahí. ¿Se acuerdan que la ADN polimerasa tenía esta forma de manito, de mano, en la cual, acá lo tienen representado, este es de otro libro, pero es lo mismo, tiene una actividad un dominio con actividad exonucleasa y un dominio con actividad de polimerasa. ¿Se acuerdan que el libro les decía que a una les decía que era en la palma, a otro que era entre los dedos y la palma de la mano? Y bueno, esta justamente dice que es entre los dedos y la palma de la mano, por eso la ubica acá la actividad de polimerasa. Entonces la enzima va copiando el ADN, no hay ningún problema, hasta que comete un error e incorpora un nucleótido erróneo. Lo primero que va a hacer es detener la polimerización de esa hebra naciente, ¿sí? Al acomodar a un nucleótido erróneo en ese sitio, probablemente la hebra de ADN va a sufrir una torsión, ¿sí? No va a tener su estructura normal, entonces esto lo va a poder detectar la enzima. Entonces esta enzima va a sufrir un cambio conformacional y ubicar la zona donde está ese nucleótido erróneo en el dominio de exonucleasa, ¿sí? Tal como está representado acá. Este dominio de exonucleasa lo que va a hacer es eliminar el nucleótido en posición 3', ¿sí? Que era el que recién incorporó, ¿sí? Y bueno, lo va a eliminar y lo va a reemplazar por digamos, la zona de actividad exonucleasa lo va a eliminar. Y luego esto va a volver a sufrir un cambio conformacional para ubicar ese extremo 3' en la posición de polimerasa para poder ahora volver a incorporar un nucleótido correcto. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de corregir evita que se formen mutación o incorporar mutaciones en la hebra de ADN que se está sintetizando. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a mirar un poquito otros
mecanismos de reparación de errores que van a ocurrir, puede ser, generalmente ocurren luego del proceso de replicación, ¿sí? Puede ser causado por un error en la copia o puede ser por agentes externos. Como les decía, puede ser radiación ionizante, que vamos a ver algunos ejemplos, agentes genotóxicos. Hay alimentos incluso que pueden llevar a generar mucho estrés oxidativo y producir errores en el ADN. En general, los primeros que vamos a ver son aquellos que están asociados a mutaciones puntuales y después vamos a ver algunos que pueden tener que ver con errores más grandes o de lesiones dentro de la hebra de ADN. Bueno, los primeros ejemplos que tenemos acá son dos cambios muy frecuentes que puede haber en la hebra de ADN, que es las pérdidas de las bases nitrogenadas o sus modificaciones. Por ejemplo, el primer ejemplo que tienen acá, este sería el esqueleto el esqueleto de azúcar, fosfato, ¿sí? Y las bases nitrogenadas hacia el centro de la molécula de ADN, que estaría su complementaria de este otro lado. Uno de los primeros ejemplos que les puedo mostrar es la despurinación, como dice acá, espontánea de la guanina, ¿sí? Entonces, si yo pierdo esta guanina, me va a quedar el fosfato de azúcar, pero voy a estar perdiendo la base nitrogenada. Otro error muy común es la desaminación espontánea. Fíjense, es esta citosina que pierde este amino y me va a quedar transformado esta citosina o en un uracilo. Incluso, en este caso, la misma base nitrogenada da lugar a otra base distinta. Pero incluso fíjense, si yo en vez de tener citosina partiría de una metilcitosina, ¿sí? Y ocurre este proceso de desaminación, ¡ay! ¿Qué se me pasa? De desaminación. Esta metilcitosina va a transformarse en timina, ¿sí? Y eso va a, fíjense, si esta metilcitosina pierde el grupo amino y se transforma en timina, cuando estas dos hebras parentales se separen en el proceso de replicación, esta la va a heredar una célula hija y esta célula hija va a ser igual a la que le dio origen a las parentales, pero la que utilice esta hebra parental que tenga timina va a insertar un cambio de secuencia. ¿Sí? Se produjo un cambio de secuencia porque inicialmente en este sitio, en este punto, yo tenía una unión estaban apareadas las bases citosina, guanina, y ahora voy a terminar con timina y adenina. ¿Sí? Entonces, es una forma de introducir una mutación en el ADN. Entonces, ante estos errores en el ADN, hay un mecanismo que se llama sistema de reparación por escisión, ¿sí? Que lo que va a permitir es eliminar estas bases nitrogenadas dañadas o que se perdieron, ¿sí? O incluso apareamientos erróneos que surgieron en el punto anterior cuando teníamos esa metilcitosina que se cambiaba por timina. ¿Y cómo es ese mecanismo? Bueno, el primer paso de este mecanismo es detectar este apareamiento o esta base dañada, y para eso hay unas enzimas que se llaman DNA glicosilasas, que son las que van a detectar estas bases dañadas, ¿sí? Y al detectar la base dañada o este apareamiento erróneo, lo primero que va a hacer es eliminar la base, ¿sí? Eliminar solo la base nitrogenada. Estas DNA glicosilasa van como censando, vigilando todo el ADN, y lo primero que van a hacer es eliminar la base nitrogenada, ¿sí? Quedando el grupo fosfato y el azúcar en la cadena, ¿sí? Por eso está pintado este puntito verde. No es que elimina todo, sino que primero saca la base, ¿sí? Y después va a venir una enzima que que es una enzima apurínica endonucleasa, que lo que va a hacer es, ahora, como es una endonucleasa, va a generar un corte en donde quedó ese esqueleto fosfato azúcar, ¿sí? Y luego va a venir una liasa que va a terminar de eliminar completamente este fosfato azúcar, ¿sí? Esta liasa, esta actividad de liasa es
un dominio de una polimerasa beta, ¿sí? De una ADN polimerasa beta, que es nueva, esta no la habíamos visto en la clase pasada, y que es la que esta ADN polimerasa va a terminar de eliminar este azúcar fosfato y va a agregar el nuevo nucleótido correcto, ¿sí? Y luego sí, una ligasa va a unir el nucleótido entrante, ¿sí? O sea que la DNA polimerasa va a poner el nucleótido y la ligasa va a unir a terminar de unir toda la cadena, ¿sí? Bueno, este es un mecanismo. El otro mecanismo, esperen porque acá no pasa, está. El otro mecanismo que tenemos de reparación por escisión es cuando también puede ocurrir cuando hay algún apareamiento incorrecto o incluso cuando hay deleciones o inserciones pequeñas, ¿sí? En el ADN, este mecanismo está gobernado por dos proteínas que se llaman MCH2 y MSH6, que son las que van a reconocer este apareamiento erróneo porque van a detectar una estructura anómala en el ADN, ¿sí? Y bueno, estas dos proteínas primero se van a unir a la zona donde ocurrió ese apareamiento incorrecto, va a reclutar un conjunto de endonucleasas, ¿sí? Que van a permitir luego hacer el primer corte en la hebra, en algún sector de la hebra que quiero eliminar. Luego van a reclutar una helicasa que lo que va a hacer es permitir la separación de la hebra, porque esta helicasa cobra más importancia cuando tenemos inserciones o deleciones, porque son fragmentitos de ADN, no son un nucleótido, ¿sí? Entonces tengo que abrir bien la hebra para que luego primero la endonucleasa hizo una mueca, cortó un enlace, y luego la exonucleasa puede cortar el resto del fragmento, ¿sí? Quedando este gap. Por supuesto, al quedar este gap va a venir una DNA polimerasa que es la que va a copiar la hebra utilizando como molde la hebra parental que acá está marcada en gris y luego una ligasa que va a terminar uniendo toda la secuencia, ¿sí? Bueno, estos son los que se llaman de reparación por escisión, ya sea de base o de nucleótido, ¿sí? Y luego hay otro sistema de reparación por escisión que es específico para los aductos químicos, ¿sí? El ejemplo típico de un aducto químico es el que se produce cuando ocurren dímeros de timina, ¿sí? Es el típico ejemplo de cuando uno toma sol. La radiación UV es lo principal, la mayor alteración que provoca en el ADN es generar dímeros de timina. Entonces, ¿qué son los dímeros de timinas? Acá tenemos la desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, otro fosfato. Esta sería, digamos, la cadena del ADN con las bases nitrogenadas hacia el centro. Cuando yo tengo próximas dos timinas, la radiación ultravioleta lo que puede generar es entre estos cuatro carbonos uniones covalentes, ¿sí? Se forman un aducto, ¿sí? Entre estos dos residuos de timina y como vemos, que me gusta esta imagen porque uno acá puede notar que va a generar una torsión, una deformación de la estructura del ADN, ¿sí? Y esa deformación en la estructura del ADN, que también está representada en este dibujito, ¿no? Donde tenemos el aducto de timina, esa deformación puede afectar no solo el proceso de replicación, hacer que la maquinaria de replicación se desarme, porque no puede avanzar en el copiado de la hebra, sino también el proceso incluso de transcripción, ¿sí? Puede verse afectado por no sé por qué se pasan las diapers. Bueno, por este proceso por esta formación de aductos de timina. Para este proceso hay un mecanismo de reparación específico mediado por unas proteínas específicas, que son estas que están marcadas acá, ahora lo vamos a ver, que el primer paso es que dos proteínas, la XP viene de Xeroderma pigmentosa, que es el lugar donde se describió por primera vez, es una patología de la piel, que es por donde se describió por primera vez este mecanismo de reparación, porque estaba mutada estas proteínas.
Bueno, entonces, esta proteína XPC y la 23B, este complejo proteico, son las que van a detectar esta conformación anómala del ADN, ¿sí? Espacial. Y luego, cuando encuentran un aducto de timina, lo que van a hacer es reclutar otras proteínas, ¿sí? Que son RPA, XPG y la proteína TF2H. Esta proteína ya la vieron. ¿Se acuerdan dónde? Perfecto, era un factor general de la transcripción, ¿sí? Que tenía actividad de helicasa. Bueno, acá también, ¿sí? Lo que va a hacer es colaborar en la apertura de la doble hebra para poder eliminar este fragmento, ¿sí? Entonces, este factor general de la transcripción va a venir acá, va a actuar como helicasa, va a separar la doble hebra, ¿sí? Y dos proteínas, la XPG y una XPF, van a cortar esa zona del ADN. No corta solo el aducto, sino que corta alrededor de entre 24 y 30 nucleótidos. Es un fragmentito lo que corta. La XPG va a actuar de un lado y la otra del otro lado. Fíjense, acá lo tienen marcado. La F corta de este lado, la G corta de este lado y se elimina donde está el aducto de timina. Este fragmento se eliminó, luego una DNA polimerasa va a completar esta secuencia en esta zona, ¿sí? Y la DNA ligasa va a ligar el fragmento recién sintetizado, ¿sí? Entonces, fíjense que entonces acá estamos viendo como una proteína puede tener múltiples funciones. Lo digo por el factor general de la transcripción. Bueno, hasta acá vamos. Y ahora, para el paso siguiente, que es lo que vamos a ver ahora, es dos mecanismos que ustedes un poco los conocen, que es la recombinación. Algo habrán visto en el CDC sobre recombinación, ya lejos, sobre todo en el proceso de meiosis, con la recombinación homóloga y lo que permite algo que es muy importante, que es la variabilidad genética, ¿sí? Que ustedes me dirían, bueno, la célula tiene un montón de mecanismos para evitar mutaciones en el ADN, pero para ella es importante la variabilidad genética. Obviamente que sí es importante la variabilidad genética y esto es lo que nos permite a todos nosotros ser distintos, básicamente, y tener un poco de información de papá y de mamá, etcétera, etcétera. Pero esta variabilidad genética tiene que ser obtenida de manera controlada, por procesos o por mecanismos regulados, ¿sí? Entonces, valiéndonos un poco del proceso de recombinación, que ahora los vamos a ver en un cachito, la célula va a aprovechar esto para reparar o corregir errores en el ADN. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. El primer ejemplo que vamos a ver es la recombinación no homóloga, ¿sí? En donde ocurre, por ejemplo, como tenemos en este gráfico, un daño en la doble hebra de DNA, ¿sí? Se corta, se rompe, puede ser, por ejemplo, durante el proceso de replicación, ¿se acuerdan que había una torsión y que se podía partir la hebra de ADN? Bueno, se rompen las dos hebras del ADN y se tienen que volver a unir esos extremos, ¿sí? Un mecanismo es de la recombinación no homóloga. ¿Qué desventaja tiene este mecanismo para la célula, pero a veces no tiene otra opción? Es que hay pérdida de información. Se pierden algunos nucleótidos en este proceso. Este proceso es gobernado por estos complejos proteicos, proteínas Q, que son acá, que no es una sola, sino que son un heterodímero, Q80 y Q70, que lo que hacen es digamos, envolver el ADN, forman como un anillo alrededor del ADN, queda ahí fijado y además participa de este proceso una DNA quinasa o una proteína quinasa dependiente de DNA, ¿sí? Y eso, cada uno de estos dos complejos, ¿sí? Se van a unir a cada extremo del ADN roto, ¿sí? Piensen que si bien este mecanismo de recombinación homóloga es peligroso un poco para la célula porque si une cualquier dos extremos, ¿sí? Podría estar intercambiando, ¿qué pasa? Un cromosoma con otro.
¿sí? El núcleo de la célula en realidad está altamente cargado con proteína y el ADN y con ADN, ¿sí? Entonces tampoco es que las hebras de ADN están flotando libres, sino que están bastante próximos estos dos extremos. Pero para asegurarse esta unión entre los dos extremos correctos están estos complejos proteicos, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que esta Q y esta DNA quinasa se unen a cada uno de los extremos, el primer punto va a ser que se va, y acá es el momento en donde se pierde información, es que estos extremos se pierden unos nucleótidos de manera que ven que los extremos queden iguales. O sea que si quedan unos nucleótidos libres, esos se pierden para que después los dos extremos se vuelvan a unir mediante una ligasa, ¿sí? que forma parte de ese complejo. ¿Sí? Este es un mecanismo que se describió relativamente, o sea, es bastante nuevo. Si leen en el libro no tienen más información y yo no me quise complicar la vida más con este mecanismo. Lo que me importa es que se acuerden mínimamente de estas dos proteínas y que sepan que el mecanismo de recombinación no homóloga, la desventaja que tiene es que yo voy a perder unos nucleótidos y eso puede incurrir en pérdida de información genética. ¿Sí? Y el mecanismo más importante y es el que más usado y es el que tiene la célula para generar variabilidad genética es justamente el mecanismo de recombinación homóloga, ¿sí? Y dentro de este mecanismo, valiéndonos de la recombinación homóloga, es decir, que la célula necesita o utiliza el cromosoma homólogo, por ejemplo, para utilizar como molde para obtener información, para poder copiar o reparar un error o una pérdida o una deleción de información, bueno, este mecanismo es el que utiliza para esto, ¿sí? Pero hay dos posibilidades. Ahora los vamos a ver los dos mecanismos adyacentes a esto. Uno ocurre cuando, por ejemplo, que se llama, como dice acá, el mecanismo de horquilla de replicación colapsada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se le llama la horquilla de replicación colapsada? Fíjense, acá tenemos nuevamente nuestra horquilla de replicación, las hebras parentales en tono de azul o celeste, una y la otra, y las que se están recién sintetizando en tonos de rojo. La hebra continua en rojo intenso y la que se está sintetizando nuevamente esperen porque se me avanzan las diapos, no sé por qué, en rosa clarito, ¿sí? Fíjense, si ocurre un daño en el ADN, como les muestra acá, se rompe un enlace fosfodiéster, ¿sí? Si parte una de las dos hebras, cuando la maquinaria molecular de la replicación, el replicosoma que está acá, empiece a avanzar, va a llegar un momento que ¡pum!, se va a desensamblar porque se rompió una de las cadenas, ¿sí? La que está en celeste clarita. Entonces eso es lo que se dice que la horquilla de replicación colapsó, como nosotros. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Bueno, fíjense lo que pasa cuando colapsa la horquilla de replicación. Bueno, ahí es donde comienza este mecanismo de recombinación homóloga que básicamente, préstenle atención si quieren y después igual lo tienen en las diapos, porque si no lo siguen, tiene como varios pasitos y si uno no lo sigue es medio como difícil de entender. Si no, lo repetimos. El primer paso es que cuando llegan a esta situación va a venir una 5' exonucleasa, o sea, una exonucleasa que va a este celestito, a esta hebra parental, lo va a degradar un poquito, va a cortar este extremo, ¿sí? Acá, por una exonucleasa. De manera que luego, fíjense que acá lo tenemos acortado, ¿sí? Entonces, luego, este fragmentito que tienen acá, este rojo, lo que va a hacer es aparearse por complementariedad molecular con la hebra rosita que se estaba sintetizando, porque tienen secuencias complementarias. Esto es lo que se llama como invasión de la hebra continua, digamos, y esta estructura se va a poder formar gracias a la presencia de estas proteínas que están marcadas acá, la REC-A o la RAD51. La REC-A es en procariotas, la RAD51 es en eucariotas inferiores. Son homólogos, son proteínas iguales, no importa. Lo importante es que permiten
esta invasión de la hebra continua sobre esta estructura. Entonces, fíjense que la que se estaba recién sintetizando se va a ligar con la parental que tenía que copiar. Y la hebra conductora va a invadir y se va a asociar por complementariedad a esta otra hebra. ¿Sí? Luego viene un proceso que se llama de avance de la rama, de acuerdo a la traducción del libro. Es complejo eso, pero no importa. Lo que ocurre es que esta zona va a desplazarse en este sentido, permitiendo que esta otra hebra parental se asocie por complementariedad molecular, ¿sí? Porque se puede hibridar sus bases con la otra hebra parental. Fíjense qué es lo que termina ocurriendo acá. ¿Sí? Y se forma esta estructura que está acá en cruz, que se denomina estructura de Holliday, porque Holliday fue el genetista primero que describió esta estructura. ¿Sí? Esta estructura, la característica que tiene es que estas cruces, digamos, no es secuencia de ADN, es que la unión entre esos dos nucleótidos es como que está estirada. O sea, en realidad lo que está en la cruz propiamente es, esperen que voy a admitir a alguien, es como la unión, el enlace fosfodiéster, ¿sí? Es una unión, no es que es una cadenita. Después en esta parte, sí. Y en donde están las flechas negras, lo que va a ocurrir es que va a haber esos enlaces en esta estructura de Holliday se va a cortar, ¿sí? Van a haber enzimas especiales que van a cortar en este punto, en esta estructura. ¿Para qué? Para que luego, fíjense que cuando se corta va a quedar esta hebra que se va a ligar y va a dar lugar a la hebra molde nueva, y la otra nuevamente se va a ligar y va a ser la que se sintetice. ¿Sí? De manera que esto va a generar variabilidad genética, porque fíjense que ahora la hebra parental esta va a quedar con un pedacito de la otra hebra, y esta que se está sintetizando nueva también va a quedar con un pedacito de la celeste. Pero lo que no va a haber es pérdida de información, ¿sí? No se pierden nucleótidos. Es como que mezclo fragmentitos, pero no pierdo información genética. Esa es la ventaja de la recombinación homóloga, ¿sí? Entonces, este mecanismo de reparación de la hebra, de la horquilla colapsada, lo que va a ocurrir o es el mecanismo que va a ocurrir cuando solo hay una ruptura o un break en una sola hebra, ¿sí? Claro, señalo con el dedo, tengo que señalar con el mouse, perdón. En una sola hebra, ¿sí? En cambio, en la recombinación, y con esto vamos a ir cerrando, que es un montón, en la última, el último mecanismo de recombinación ocurre cuando hay un break en las dos hebras de ADN. Fíjense, acá tenemos un cromosoma homólogo en azul y este sería el otro cromosoma homólogo en donde las dos hebras de ADN se cortaron, ¿sí? Entonces, en la anterior, perdón, en la anterior, de un mismo cromosoma, o sea, de una misma molécula, utiliza la otra como molde. En este caso, lo que va a usar como molde es el otro cromosoma homólogo. ¿Sí? ¿Se entienden? ¿Me siguen? Bueno, y acá el mecanismo es más o menos similar. Va a ocurrir el corte en el DNA. Primero van a venir exonucleasas que van a cortar fragmentitos para que puedan invadir el otro cromosoma homólogo. Fíjense que acá esta hebra va a invadir esta otra, el cromosoma homólogo, para poder utilizarlo como molde. En este caso, y acá lo mismo, en este caso se van a formar dos estructuras de Holliday, ¿sí? Que acá termina acá, dos estructuras de Holliday, y luego estas se van a cortar para generar la variabilidad genética. Este mecanismo lo van a ver bien en detalle en las clases del ciclo celular cuando vean meiosis, ¿sí? Porque tiene que ver con el crossing over que ustedes conocen, que es el que ocurre durante la meiosis en las divisiones, ¿sí? Sobre todo de las gametas, ¿sí? Bueno, y con esto
Este teórico era cortito, con esto terminamos. Quiero marcarles algunas cositas. Bueno, este es lo mismo que les dije la otra vez, las diapositivas las tienen en el campus, a continuación, digamos, están a continuación de la clase anterior, les subí todos juntos, ¿sí? Y lo otro, bueno, después Nacho les va a subir el video, ¿sí? Saben que estoy en la cátedra, les dejo mi mail, igual ya se los había dejado de la clase pasada. Algo que les quiero remarcar de esta clase. No se compliquen la vida con mecanismos muy complejos como la recombinación y la variabilidad genética, porque lo van a ver en ciclo, ¿sí? Pero los mecanismos de reparación más importantes, de la enzima, los de los aductos de timina, ¿sí? Es a nivel molecular, ¿sí? Porque lo pregunto en los finales y me cuentan siempre lo mismo. Hay una enzima que detecta el error, viene una exonucleasa que corta, una polimerasa que une y una ligasa que une, ¿sí? Está bien, pero si yo les pregunto el mecanismo molecular de los aductos de timina, por ejemplo, es con las enzimas o sea, los nombres de las enzimas que gobiernan ese mecanismo, ¿sí? Lo aclaro porque justo lo del de los dímeros de timina lo tomé un montón de veces. Bueno, nada, no llegan no van a nivel molecular, ¿sí? Me nombran proteínas generales. Cuando vimos proteínas generales, bueno, es lo que hay, proteínas generales. Cuando vemos proteínas específicas con nombre propio, son esas, ¿sí? Bueno, eso. Así que, nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda, hoy es más cortito.